Bien, continuamos con nuestro curso de sistemas de control. Este es el segundo video. En este video lo que vamos a empezar es a definir un poco cada una de las características o definir un poco nuestra base como tal para trabajar en sistemas de control. Arranquemos un poco, obviamente, definiendo qué es un sistema y pues qué es un sistema de control. Iniciemos por qué es un sistema. Un sistema simplemente es algo que tiene entradas y tiene salidas. ¿Sí? Pueden ser varias entradas o puede ser una entrada como está en el diagrama, y pueden ser varias salidas o una salida como está en el diagrama. Nuestro sistema, ¿qué puede ser? Cualquier cosa, cualquier sistema físico, matemático, económico, lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa que yo le coloque entradas y pues como resultado obtenga cualquier tipo de salidas. Podría ser una ecuación matemática, cualquier cosa de estas. Por ejemplo, podría ser un motor. Entonces, en el caso de un motor, pues lo que nosotros como entrada tendríamos un voltaje, ¿sí? Un voltaje aplicado a ese motor, y como salida, pues lo que al final tendríamos es, no sé, un par o un torque pues generado en el motor, o no sé, revoluciones por minuto, alguna cosa de estas. Entonces, un sistema simplemente es algo que coge una entrada, le aplica lo que sea que tenga que aplicarle y al final genera una salida a partir de esa entrada. Ya en nuestro sistema de control, pues la cosa va un poco más específica. Para un sistema de control, nosotros ya decimos que un sistema de control es una interconexión de componentes formando un sistema de configuración que provee una respuesta deseada. Cuando ya hablamos de sistemas de control, primero que todo hablamos de interconexión de componentes. Quiere decir que tenemos un sistema, pero ese sistema a su vez tiene subsistemas, ¿sí? Pequeños subsistemas, y esos subsistemas como tal pues están interconectados. Fuera de eso, cuando hablamos de un sistema de control, también estamos hablando de una configuración que provee una respuesta deseada, como está en la parte de abajo. Cuando hablamos, ojo que estamos diciendo respuesta deseada. ¿Por qué respuesta deseada? Normalmente nuestra entrada a un sistema de control va a ser un valor deseado de algo. Por ejemplo, si estamos hablando del motor, va a ser, por ejemplo, revoluciones por minuto, o sea, un valor deseado. Quiero una salida, y mi salida, si es revoluciones por minuto, pues quiero tantas revoluciones por minuto, ¿sí? Esa va a ser la entrada al sistema, y pues lo que tiene el sistema de control es una serie de componentes que hacen que al final las revoluciones por minuto, hablando del motor o lo que sea la salida deseada, pues se consiga, ¿sí? Entonces el sistema de control lo que hace es, a partir de una entrada que es una entrada de un valor deseado de salida, generar la salida obviamente deseada o algo pues lo más cercano posible. Eso es un sistema de control, diferente de un sistema que ya vimos que simplemente es cualquier cosa que tiene una entrada y una salida. Bien, vamos un poco más allá y definamos ya sistemas de control, pero en lazo abierto y en lazo cerrado. Iniciemos con lazo abierto. ¿Lazo abierto qué es? Lazo abierto ya hablamos que un sistema de control requiere una salida como tal, una salida deseada, ¿sí? Aquí está, salida deseada, y lo que al final genera es una salida. En el caso de control del lazo abierto, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro proceso, que sería, por ejemplo, el motor, ¿sí? Tenemos un actuador que puede ser cualquier cosa. En el caso de nuestro motor podría ser, por ejemplo, un conversor, no sé, o un impulsador de corriente, alguna cosa de estas, algún amplificador, alguna cosa que ya nos genere el voltaje que queremos, que actúe directamente en nuestro proceso, que pues, en nuestro ejemplo es el motor, y un controlador que se encarga de, al final, entregar una señal adecuada para que el actuador pueda funcionar a partir de una salida deseada. Ojo que aquí estamos diciendo salida deseada. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos en el caso del lazo abierto. Un ejemplo, pues un ejemplo típico es, por ejemplo, una ducha o algo así. Supongamos que tenemos una ducha a la cual le queremos controlar el flujo de agua que ella entrega. Supongamos que como actuador tenemos pues una llave o una, no sé, una perilla, una válvula, como lo queramos ver. Bien, si este es nuestro sistema, pues nuestro sistema, este será nuestro proceso. Nuestro proceso será simplemente esta caja de acá, que en este caso pues es la ducha, le voy a poner D como ducha, ¿sí? Y pues tiene una salida y una entrada, ¿sí? Como entrada, pues tenemos, obviamente, podría ser, si cogemos todo esto como un proceso, pues con todo y perilla, aunque me va a saltar el actuador, si fuéramos un poco más severos, diríamos que como entrada tiene un flujo de agua constante y nuestro actuador lo que hace es modificar ese flujo, que sería la perilla. Pero pues saltémonos un poco esto y supongamos que vamos a colocar el actuador y el proceso en uno solo. Entonces la ducha como tal tendría como entrada un ángulo, voy a colocar ANG, ángulo como entrada,
y como salida pues tendría un flujo, le voy a poner F, ¿sí? Directamente estoy juntando estos dos de aquí en el proceso, o sea, como si fuera un proceso, actuador y proceso, directamente en esta caja de acá. Listo. Ya tenemos entonces nuestra ducha. Ahora, si nosotros queremos controlar esa ducha, pues obviamente nosotros podríamos saber que cuando abrimos esta perilla a la mitad, pues el flujo es por ahí, no sé, medio. Si abrimos la perilla en su totalidad, pues el flujo será total, y así sucesivamente. Entonces simplemente podríamos tener otro módulo que sea un control, que en este caso podríamos ser hasta nosotros mismos. Ahorita me voy a colocar aquí una persona, y esa persona pues podría simplemente estar colocando pues el flujo deseado. Ella sabe qué flujo quiere, pero el flujo deseado, ojo con la D, flujo deseado como entrada, y lo que genera es un ángulo a partir de eso. Supongamos que esa persona está parada aquí, ¿sí? Está manejando el cuento, pero que ella, pues no sé, tiene algún tipo de pared o alguna cosa, algo que no le permite ver cuánto flujo hay en la ducha. En este caso ya va a poder controlar esto, va a poder controlar el giro, el ángulo como tal, pero nunca va a saber cuánto es el flujo que está generando pues la llave. Lo único que puede hacer es suponer que el flujo es suficiente si abre demasiado la llave, suponer que si abre un poco la llave pues el flujo es medio, y si cierra la llave pues obviamente que está cerrado, pero no tiene forma de saber si realmente está sucediendo. Eso es el control en lazo abierto. El control en lazo abierto lo que hace es eso, simplemente a partir de una salida deseada y un controlador que supone conocer un poco el proceso, pues simplemente actuar sobre el proceso como tal y al final generar una salida, pero no se sabe y no hay forma de medir si la salida es la correcta. Ese es el caso del control en lazo abierto. Veamos el caso del control en lazo cerrado. El control en lazo cerrado ya agrega más componentes a todo nuestro sistema. Tenemos obviamente lo mismo, actuador, proceso y sensor, ¿sí? Pero fuera de eso tenemos más cosas. Tenemos tenemos controlador, actuador y proceso, que son estos mismos de acá, o sea que estos son la misma cosa, ¿sí? Pero fuera de eso estamos colocando un sensor agregado que permite censar la salida y con esa señal de censado pues simplemente compararla con la salida deseada y entregarle al final un valor de error al controlador, y el controlador con ese valor de error es que podrá trabajar, ¿sí? Volviendo a nuestra ducha, a nuestro ejemplo de la ducha, pues no tengo espacio para dibujar acá mucho. Voy a dibujar una pequeña ducha aquí y voy a dibujar la persona ya en este lugar. Coloquemos nuestra ducha aquí y coloquemos nuestra perilla por acá. Obviamente la persona pues va a poder saber cuánta agua está cayendo en este caso, porque ya está acá, ya está sintiendo el agua y fuera de eso pues la puede ver. Entonces en este caso la persona controla la perilla, es esto mismo, nuestro sistema podría seguir siendo este mismo. Actuador más proceso sería la ducha como tal, el controlador es la persona, ¿sí? Y pues lo que tiene la persona es, si desea por ejemplo un flujo medio, pues lo que haría, coloquemos esta salida como F aquí y esta como F deseado, ¿sí? Lo que haría la persona es simplemente, supongamos que quiere flujo medio, ella iniciaría, obviamente al principio no tiene agua, entonces esto está cerrado, lo que empieza es, inicia a abrir esta llave. Ella va midiendo si ya es el valor que está llegando de flujo es el deseado. Si es el deseado, pues simplemente parará ahí. Obviamente puede que se pase un poco, si se pasa un poco cierra. Y el caso es que va a ir calibrando hasta que no tenga error entre lo deseado y de verdad lo que está censando. De esa forma, entonces el control en lazo cerrado lo que hace es realimentar la salida hacia la entrada, ¿sí? A través de un sensor o una serie de sensores. Al final lo que hace es medir el flujo, en este caso, en nuestro caso particular, tiene algún tipo de sensado de flujo, que en este caso sería pues su, no sé, su vista como tal, o pues no sé, la sensación de agua, ¿sí? Ese sensado como tal le permite saber si ya llegó al valor deseado cuando el error sea cero, y pues cuando ya hay error cero, pues lo que hace ya es no controlar más, o sea, simplemente para ahí, deja los valores en los que están y ya, pues no pasa nada. Eso es control en lazo cerrado. Entonces la diferencia debe estar muy clara. En control en lazo abierto no tenemos realimentación, simplemente tenemos una salida a partir de una entrada deseada, o una salida deseada, perdón, que es una entrada, y pues la controlamos, pero no tenemos forma de saber cuánto, o sea, si la salida sí está saliendo como queremos. En cambio, en el lazo cerrado tenemos una realimentación de todo nuestro sistema, estamos censando la salida y a partir de la salida, pues estamos obteniendo
un error y ese error es el que controlamos. Esto puede cambiar un poco, hay otros tipos de controles en lazo cerrado, no es la única forma. Yo podría tener algún tipo de valor deseado aquí, podría tener simplemente mi actuador acá, podría tener pues mi proceso como tal, en este caso, eso obviamente nos genera una salida, pero podría realimentar a través de un sensor, pero también tener el controlador, por ejemplo, acá. Y de eso llevarlo, después del control, llevarlo acá. Hay diferentes formas, no es la única. Fuera de eso, pues yo podría tener algo más como, no sé, un tipo de sistema en donde tenga mi controlador, ahora sí, otra vez acá, con mi actuador y con mi proceso, y que eso genere una salida a través de un sensor muy parecido al que tenemos antes. Pero esto a su vez podría estar generando, por ejemplo, otro tipo de realimentación con otro sensor o con lo que sea que estemos trabajando, y ese sensor podría tener otra vez otro controlador por acá y podría eso tirarlo a otra nueva diferencia por acá. Mandémosla por acá, discúlpenlo, pero es un poco complejo dibujar en esto. Y pues tener una cosa como una realimentación doble y cosas de estas. Existen muchas formas. Yo puedo colocar múltiples controladores, podría tener otro controlador por acá. Bueno, puedo colocar de cualquier tipo de forma este cuento. Entonces en lazo cerrado yo puedo realimentar de muchas formas. En lazo abierto también yo podría tener múltiples controladores. Podría tener un controlador acá, agregar otro tipo de controlador por acá. Bueno, ya depende de mi caso particular. Pero lo más común pues es simplemente ver estas dos configuraciones. Controlador por acá, actuador y proceso en el lazo abierto. Controlador, actuador y proceso. Sensor para censar y realimentación. Normalmente se hace una realimentación negativa, entonces esto se coloca en menos y esto se coloca en más para que al final tengamos una medida de error como tal. O sea, el valor deseado menos el valor real. Obviamente entonces en este caso el error será 0 cuando pues las dos medidas sean iguales, o sea, cuando se consiga el valor deseado. Bien, eso es esta parte en cuanto a sistemas de control. Veamos una definición un poco más formal, o bueno, definiciones un poco más formales. Por un lado, definimos un sistema de control en lazo abierto como aquel que utiliza un actuador para controlar el proceso directamente sin utilizar realimentación. Esta parte de sin utilizar realimentación pues es lo más importante de todo este cuento. Me quedo como mala raya, la vuelvo a hacer, esta parte de utilizar realimentación. Esto es lo más importante del control en lazo abierto. Control en lazo abierto. Por otro lado, un sistema de control a lazo cerrado utiliza una medida de la salida. La realimenta para compararla con la salida deseada. Si vemos entonces en este caso hablamos de realimentación. Esta es la parte más importante. Entonces, lazo abierto no utiliza realimentación. Coloquémosle el sin acá también subrayado. Mientras que lazo cerrado utiliza realimentación. Esa es la parte, o eso es lo que tenemos que tener más presente. Bien, con eso terminamos este segundo video y continuamos en el tercer video con otros conceptos. Gracias.